Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Capítulo 17, hermanos, verso 1. Gloria a Dios. En el capítulo 16 de San Juan, hermanos, Jesús les habló, hermanos, más claro. Les dice, ya no le puedo hablar en la alegoría, sino que ahora ya les voy a hablar más claramente. Algunos de los discípulos, no sé quién, le dice, bueno, ahora sí, pues están más claras las cosas, ya nos estás explicando más. El tiempo, dijimos, hermanos, que esto era ya a la vuelta de la esquina. Probablemente, hermanos, era un jueves cuando ya Jesús estaba hablando todas estas cosas. Ahora en el capítulo 17, hermanos, Jesús hace una oración por los discípulos y ¿sabe qué, hermanos? Hace una oración por usted, porque Él dice, por los que me distes, por los que han de creer, por los que me entregaste. Habla, hermanos, ninguno se me ha perdido, le dijo. Le dice, solamente el que ya venía perdido. Y habla, hermanos, de la bendición. Este capítulo, hermano, es una oración que Jesús hace, una oración, hermanos, al Padre. ¿Por qué? Porque ha terminado su obra y le dice, todo lo que me has dado, ahora lo he terminado. Voy a leer el verso 1 al 5, hermanos, pero solo vamos a estar estudiando el verso 1. Dice entonces así la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. ¿Por qué levantaba los ojos al cielo Jesús, hermanos? Padre está en el cielo. Amén. Hermanos, qué bonita enseñanza nos da el Señor, ¿verdad? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hermano, el que conoce a Cristo, conoce al Padre, tiene vida eterna. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Miren, hermanos, Jesús está ya diciendo, ya terminé el mensaje, ahora solo falta este sacrificio que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús habla en este verso, hermanos, para aquellos que creen que existe Jesús de María para acá. Jesús ya existía y le dice, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Miren, hermanos, un puritano escribió una vez que Jesús nos enseña algo muy importante, hermanos, a cada uno de los cristianos en este capítulo. El hombre no puede vivir, hermanos, sin respirar. El hombre puede vivir, hermanos, sin beber agua por largo tiempo. Puede vivir sin comer. Pero hay algo que no puede vivir, hermanos, que rapidito se muere. No puede vivir sin la respiración, sin el oxígeno. Y un cristiano también, hermanos, sin la oración, es un cristiano, hermanos, que va con destino a un desastre, prácticamente a la muerte. Este puritano dice, hermanos, que el respirar, él lo comparaba con la oración. Aquel que no respira la oración, que no siente la necesidad de glorificar a Dios, hay un grave problema en esa persona, hermanos,
La oración es expresar el anhelo del corazón del hombre. Jesús estaba expresando su anhelo en toda esta oración, hermanos. Yo le invito a que lo lea en su casa, todo el capítulo 17. Jesús está expresando con el anhelo de su corazón que sea glorificado, que bendiga a aquella obra que ha terminado, aquella obra que ha hecho, que, hermanos, que nadie se le va a perder de sus manos de Él, que estamos seguros. Una oración, hermanos, si miramos a Jesús, un hombre de oración que tenía una gran relación con Dios, pero algo que aparte de tener una relación con Dios, buscaba los momentos de la oración. Algo, hermanos, que muchísimos cristianos nos ha hecho falta a través de toda la historia. Mucha gente, hermanos, le encanta escuchar alabanzas. Y qué bonito. Pero son bien poquitos los que realmente, hermanos, buscan un momento con Dios y tener una relación con Dios en una oración. A veces, hermanos, ni para comer oramos. Decía un predicador, hermanos, primo hermano de Anthony Quinn, se llamaba Rafael Quinn, hermanos, fue pastor en Lake Tahoe y decía: nosotros damos oraciones de resorte. ¿Cómo es eso, pastor? Que más tardan en caer que en pararse, decía. También decía, hacemos oraciones de coras. Le damos una cora a Dios, pero pedimos una petición de 1,000,000. Entonces, a veces, hermanos, nosotros tenemos problemas. No sé si se hace eco. No, está bien. A veces tenemos problemas, hermanos, que a Dios solo le oramos cuando tenemos necesidad. Nuestros hijos están enfermos, algo sucede en nosotros, entonces oramos. No, hermano, a Dios no se le pide nada más. También está esa oración de agradecimiento, una oración donde queremos exaltar a Dios por todas las cosas. Si usted tuviera que mencionar todas las bendiciones de Dios que Él ha hecho ahora en este día, hermanos, y se pone usted a analizar y empieza, bueno, yo, hermano, salí de manejando temprano, carreteras estaban feas, hermano, aquí me manejó temprano, parecía gato aruñando uno en la mañana, hermanos. Eso es darle gracias a Dios, que Dios lo guarda a uno, hermanos. Eso es bendecir a Dios, Señor, gracias, mira, nos guardaste. La vez pasada íbamos, hermanos, para la casa. Hermano, aquello parecía horrible, hermano, mire, tenía yo que ir como zigzag, carro atravesado aquí, carro atravesado por acá, hermanos, en el freeway, y iba yo como que parecía aquello que era zigzag en el freeway, hermano. Qué bendición, Dios me permitió llegar hasta la casa, hermanos. Dios le dio trabajo. Mi esposa me platicaba de un compañero ahora que le dieron una mala noticia de una enfermedad. Hermano, ¿a usted no le han dado una mala noticia de esa? No esperemos hasta ese momento para empezar a orar. Ore porque está en buenas condiciones. Ore porque tiene su familia. Ore porque tiene comida. Ore porque tiene trabajo. Sino que empezamos a orar cuando ya no tenemos trabajo. Entonces, Señor, por favor, ¿verdad? Gloria a Dios. Miremos un ejemplo aquí, hermanos, en el Salmo 42, verso 1 y 2, por favor, de una oración. ¿Hermana Cheni? ¿No tienen el micrófono o sí? Sí, ok. Empezamos por ahí, perdón. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí está un ejemplo, hermanos, de cómo buscar a Dios. Dice que como el ciervo brama por las corrientes. ¿Sabe cuál es el ciervo, verdad? Es un animal. Y dicen que le hace feo, hermanos, pero lo que hace es bramar de esa manera
para encontrar las aguas, para buscar, hermanos, y saciarse. El salmista pone un ejemplo, hermanos, que hay que buscar a Dios con esa angustia o necesidad que hace este animal, hermanos, para encontrar las aguas y poder saciar su vida. A veces nosotros buscamos a Dios, hermanos, como que aburridos. Oremos, hermanos. Ay, oración. Hermanos, hasta se molestan a veces. Inclinen su rostro, hermano. Hermanos, la oración debería de ser algo emocionante para usted. Algo devocional, hermanos, para usted, de decir, gloria a Dios, mi momento con Dios. Vamos a ir aquí a 143, verso 6, por favor. Perdón, ¿qué puse yo ahí? 143, perdón. Ustedes lo pueden perdonar a uno, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice, hermano? Extendí mis manos a ti. Un poquito más pegado al micrófono. Okay. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Mira, hermanos, de tipo de exaltación y oración. ¿Se ha fijado que a veces usted dice, bueno, ¿y por qué levantan las manos? Extienda sus manos. Ay, Dios mío. Levante sus manos. Adore a Dios. Tipos de adoración. Pero ¿sabe qué, hermanos? La adoración no se le enseña. La adoración es algo que usted la tiene que ir aprendiendo solo. A veces oramos, hermanos, y usted dice, pues que yo no hallo que decirle a Dios. Hermano, no hay tantas cosas que hablar con Dios. Cuando ore, le voy a dar un consejo. Desconéctese de su celular, desconéctese de sus problemas, desconéctese de su trabajo, o sea, mentalmente, enfóquese con Dios. Dele su momento a Dios. Hable con Dios. Sabe que es muy poca la gente, hermanos, que puede hablar con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para buscar a Dios. Cristo en este momento tuvo una oración, hermanos, quizás de las más hermosas, hermanos, porque estaba enfatizando, hermanos, su obra completa ya. La Biblia, hermanos, entonces ordena al creyente que debe orar. La Biblia nos da un montón de ejemplos y en ciertas partes nos enseña que tenemos que orar. ¿Por qué, hermanos, la oración? Porque la oración hace ese canal entre tú y Dios. Eso que solo tú y Dios lo van a experimentar. Usted puede venir a la iglesia a aprender la palabra de Dios, pero si no tiene esa relación con Dios, hermanos, se va igual a su casa. ¿Por qué? Porque no logramos tener ese conducto de comunicación con Dios. Por favor, quiero recordarles algo, la oración no es de solo pedir. Hemos formado algo en la mente, en nosotros, que la oración es, dame. El modelo de oración, hermanos, y sería bueno que usted lo aprenda. Padre nuestro, fíjese que mucha gente cuando ora recita eso no es. Jesús dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, hermano, usted entiende de que usted tiene en el cielo un Padre y que Él es santo. Y para que usted pueda tener una relación con Dios, tiene que ser santificado. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermano, no está diciendo que repita esa oración, sino ese es el modelo que usted vea, hermanos, que usted está agradecido, hágase su voluntad. Usted empieza a ver esa oración, hermanos, y usted ve cómo Jesús les enseñó a orar a los discípulos, porque también, hermanos, ellos no sabían orar. Enséñanos a orar, les dijo. Entonces, a veces nosotros quizás no sabemos y sería bueno que usted aprenda, hermanos, a través de ese capítulo.
La Biblia entonces a veces nos ordena, vamos a ir aquí a Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, por favor. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Una pausita, hermana. Fíjense que en muchas iglesias hay mucha gente buena para orar en la iglesia. Pegan grandes gritos, Señor, a moco colgado ahí, hermano. Pero tal vez en su casa no oran. Que dice que cuando oren no sean como los Hipócritas. Porque hay gente que les gusta que les vean orar. Hay gente que, wow, yo quisiera orar como el hermano fulano, como la hermana fulana. Hermanos, pero ¿orará esta persona en su casa? ¿Será de gran oración esta persona? Jesús les dijo, no sean como los hipócritas. ¿Sigue, hermana? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pausita, hermana. ¿Dónde está la mejor oración? En lo secreto. Usted y Dios. Cierre su puerta, dice. Haga su tiempecito. Empiece a orar con Dios. ¿Dónde se hacen las mejores oraciones? ¿En la iglesia? ¿En su casa? ¿En su momento aparte? ¿Será que Dios solo le escucha aquí en la iglesia, hermanos? ¿Dónde le va a escuchar Dios? En lo secreto, cuando usted cierra su casita, su cuarto, ya acostaron a los niños, por si tiene niños, porque los niños no lo dejan. Se acostó a los niños, ya los bañó, ya. Ahora sí, tiene, no sé, 5, 10, 15 minutos, no sé cuánto tenga usted. Dele gracias a Dios. Siga, hermana, por favor. Verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hasta el 13, hermana. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No voy a explicar la oración, hermanos, pero Jesús les dijo ciertas claves. Busquen la soledad con Dios, oren a Él. Y ahí ve usted, hermanos, que con libertad usted puede decir, yo he perdonado, Señor. Porque ahí dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Muchas veces, hermanos, pero no oramos. Porque usted está bien trompudo con los hermanos, con su vecino, con su familia, hermanos. A veces, entonces, ahí empezamos a tener problemas. ¿Por qué no ora? Porque le estorba su conciencia. Porque la conciencia de nosotros, hermanos, nos carga. Y entonces, no podemos orar. Se nos hace difícil. El pan nuestro de cada día danos hoy. Gracias, Señor, por la comida. Gracias por lo que nos provees. Deje de andar diciendo puro pollo ya. Ya me van a salir plumas, ¿va? Hermano. Mire, hermano, como dijo el hermano, lo más importante es pan y agua. Dios nos da mucho más que eso, hermanos. Amén. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo debemos ser en la oración? Yo sé que nos falta muchísimo, hermanos. ¿Somos constantes en la oración? No lo creo, hermano.
La oración es algo que deberíamos hacer constantes, no dejar la oración. Es bueno leer la Biblia, es bueno escuchar cantos, pero la oración, tenemos que ser constantes en la oración. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, hermano, una de las cosas que usted tiene que orar es por todos los santos. No los santos, hermano, San Miguel, San Martín y San... No. ¿Por cuáles santos está hablando? Padre, cuando usted ora, Señor, bendice al hermano Arquímedes, bendice al hermano Mauricio. Padre, mira, Señor, él vive solo, provéele compañía. Padre, bendice a los músicos, orando por todos los... Si ni ora por usted, va a orar por todos los santos, ¿verdad? ¿Ah? Orando en todo lugar y en todo tiempo, dice. Y que ore por los santos. Y fíjese que ahí mucha gente ora por los santos. O sea, no, hermano, ore por los hermanos. Porque ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los que hemos sido santificados? ¿Ah? O le digo Santa Perla, ¿va? Oremos por todos los santos, hermanos. ¿Se acuerda usted orar de los hermanos en algún momento? Tal vez no se acuerda de la persona. Yo cuando oro por alguien, que no, Señor, aquella que se sienta ahí atrás, tú sabes quién es, Padre, porque no me acuerdo, Padre, pero por ella también, por él también, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, dice que él ya lo sabe, de que tenemos necesidad, de que queremos orar. Entonces usted no se acuerda, Dios sí se acuerda, gracias a Dios, Él no es olvidadizo como nosotros, hermanos. Él sí se acuerda, dice, sí, fulano, hombre. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Mire, no sea afanoso en otras cosas, sino en la oración, persistentes en la oración, buscando la oración, hermanos. Y esto es solo por mencionar algunos versículos. Deberíamos dejar alguna tarea, ¿va?, de las que habla la Biblia. Mire, hermano, el libro de los Salmos va a encontrar muchas oraciones y cánticos. La oración ha sido el éxito de muchos hombres. Muchos hombres, hermanos, la oración fue la clave para ellos que su vida cambiara. Tal vez usted no sabe nada de Biblia, está bien, pero si es una persona de oración, usted tiene una gran relación con Dios. ¿Qué tanto sabía Abraham de la Biblia, hermanos? Nada, no existía. Él no existía, no sabía de San Juan 3:16, no sabía nada de esas cosas, pero sí tenía una relación con Dios. Usted tal vez no sabe nada de Biblia y no es justificable, pero que sea conocido usted como una persona de oración delante de Dios. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces hay que perseverar en la oración. Mi hermano, la oración es lo más maravilloso que un hombre puede hacer, hermanos, mucho más que un canto entonado. Porque un canto, usted puede tener una voz bonita, hermanos, y a mí me sale como voz de rana y no me va a salir igual que usted. Entonces, hermanos, se va a ir horrible ese cántico, pero la oración se va a ir bellísima delante de Dios. Hermano, aquí Jesús en esta oración estaba marcando el final de los tiempos para los discípulos, que ya había cumplido enseñarles todo. Nada les había dejado al descubierto, todo, o sea, atapado, todo estaba descubierto para ellos. Jesús había servido, había instruido, había, hermanos, enseñado, había guiado a los discípulos, hermanos. Ahora los discípulos estaban encargados de guiar, hermanos, a las masas que vendían.
Ya Cristo les había hablado, hermanos, que pusieran toda su confianza en Él. Véngase aquí a Juan 14, 1 al 2, por favor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús ya les había enseñado, por si se les olvidaba, ahora venía el que les iba a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo, igual usted. Jesús ya nos enseñó, aquí está la Biblia. Todo lo que Jesús les enseñó a los discípulos, lo tiene usted también. Ay, yo como quisiera haber estado con los discípulos, hermano. Lea la Biblia, lea a Mateo, lea a Marcos, lea a Lucas, lea a Juan. Usted también puede ser discipulado por esos 4 evangelios. Y el Consolador le va a recordar a usted todas las cosas. Cuando usted lee, no se le queda todo, pero el Consolador le va a recordar de lo que aquí ya está escrito, para que usted tenga, hermanos, más frescura en su cerebro. Glorificar al Padre, hermanos, significa someterse completamente a la voluntad de Dios. Cuando usted dice, Señor, yo te glorifico, ¿qué? Está glorificando a Dios, hermanos, me estoy sometiendo a Dios. Porque glorificar es hacer la voluntad de Dios. Glorificar no es levantar las manos y decirle, yo te glorifico, pero nuestra actitud, entregar la voluntad de nosotros a Dios, eso es glorificar a Dios. Fíjense aquí a Juan 7:18, por favor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El que habla por sí, entonces su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ¿qué hace? Se somete a Dios. Entonces, ¿quiere usted glorificar y que Dios lo glorifique también a usted? Haga la voluntad de Dios. Busque a Dios. Pero haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, a veces no es solo lo que la Biblia dice, sino lo que Dios le pone también en su corazón, en su sentimiento, claro, siempre con la palabra de Dios. A veces Dios le va a motivar a hacer algo, hermanos, ayudar a cierta persona, o que vaya y busque a cierta persona. Ay, miras, ve a buscar a Mengano. Ay, Señor, es que con este frío no dan ganas de salir. Ah, bueno, entonces esto no hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo sé que más de alguna vez alguno aquí Dios le ha puesto en la voluntad, llámale a fulano, a rato le llamo, Señor. Dios le está poniendo en su conciencia. Visita a fulano. Ay, Señor, si ni a la iglesia va. Capítulo 13, versos 31 y 32 de San Juan. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Entonces, la glorificación es algo mutuo, donde usted primeramente se somete a Dios. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Usted se tiene que someter a la voluntad del Padre, hermanos, para que usted glorifique a Dios. Dios, hermanos, se agrada de la voluntad, o sea, de la obediencia suya, hermanos, haciendo la obra que Dios le ha mandado a usted. Si yo le pregunto a usted, ¿qué dice? No me conteste nadie. ¿Qué es lo que Dios lo ha mandado a usted hacer?
primer lugar está en la Biblia, hermanos, qué es lo que Dios lo ha mandado a hacer a usted. Si no lo hace, no está haciendo la voluntad, no está glorificando a Dios. ¿Hace lo que Dios lo ha mandado a hacer? ¿Practica usted con su don lo que Dios lo llamó a hacer? Usted, si lo hace, glorifica a Dios. Si no lo hace, usted no está glorificando a Dios. Glorificar a Dios no es levantar las manos nada más. Juan 6:38 leímos ahorita. No, No, vamos a leerlo. Ok, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Honestamente, muchos de ustedes ahora, hermanos, la voluntad de ustedes era quedarse arropadito en su casa. Gracias a Dios, están aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero, hermanos, la voluntad de la carne es estar cómoda, estar tranquila. Hermanos, un chocolate o con este frío y todo eso. Hermanos, mucha gente no quiere ni salir con este frío, ¿verdad? Pero gloria a Dios que usted viene, hermanos, está glorificando a Dios. Amén. A Mateo 26:39 al 42, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pausita, hermano. Fíjese que este es uno de los que todo el mundo lo sabe. La carne es débil, hermano. De todo, nomás lo único que se sabe, fíjese. La Biblia ahí, un verso por ahí, hermano, dice que la carne es débil. Sí, hermano, pero lea todo. Es cierto que la carne es débil, pero hay que buscar. A Pedro le dice: Pedro, no puedes orar. Jesús oraba. Y mire, Jesús da una clave y le dice a Pedro: oren para que no entren en. O sea que las tentaciones son más fuertes cuando usted no ora. Ore menos y las tentaciones van a ser más grandes. Siga, hermana. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Note aquí, hermano, Jesús estaba glorificando al Padre. Glorificar al Padre es que se haga la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad que Jesús estaba buscando ahí? ¿Habrá alguna otra manera de no ir a la cruz? Pero si no hay, que se haga tu voluntad. ¿Habrá alguna otra manera de no venir a la iglesia? Por el Facebook a lo mejor, ¿va? No, mejor hágase de voluntad y, hermano, se abriga bien y viene a la iglesia, ¿verdad? El Padre también, hermanos, glorifica al Hijo cuando se somete a la voluntad. El Hijo se metía a la voluntad, hermanos. El Padre glorificaba al Hijo. Mire aquí en Juan 8:54, por favor. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Miren, les dice duro, ¿va? El que ustedes dicen, pero en realidad no lo era, ¿va? Bueno, aunque fuera discípulos ¿cómo se llama? Difícil para los discípulos, hermanos, la muerte del Mesías tenía que ser, hermanos, algo maravilloso. Lo importante, hermanos, es que en ese momento no lo entendían, pero el plan eterno de Dios, hermanos, era de que Cristo muriera. Y ya lo hemos visto, hermanos, Jesús fue inmolado, dice, en los cielos. El plan de Cristo era que Él fuera inmolado, hermanos, para redención de los demás. En el capítulo 16 miramos que los discípulos, hermanos, estaban tristes por esto. Pero, hermanos, aquí
miramos la gloria de Dios por lo que Él estaba por hacer. Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces Jesús fue por lo que ya estaba. ¿Dónde se determinó esto? En los cielos. Se determinó que iba a ser crucificado. ¿Por qué? Para pagar nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres, hermanos. Véngase aquí a Mateo, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hasta el 23, ¿verdad? Note, hermanos, Pedrito aconseja a Jesús: Señor, tal cosa no te suceda. No habían entendido el plan. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos, hermanos, que está en una iglesia por muchos años y todavía no entiende el plan? Que el plan es hacer la voluntad de Dios. Usted podrá ser un gran cristiano, pero si es un cristiano que no hace la voluntad de Dios, estamos fracasando. Estamos en fracaso. La voluntad de Dios, hermanos, es lo que agrada al Padre. Usted puede ser buena persona, de acuerdo a lo que usted opine de usted mismo. Pero si no hace la voluntad de Dios, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, amar a nuestros enemigos, ayudar, bendecir a las personas. Usted puede encontrar todo esto, hermanos, en la Biblia, y esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta? Porque va en contra de nuestra carne. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, nos cuesta porque hay que sacrificar la carne para hacer la voluntad de Dios, porque la carne no quiere en sí, la carne es débil, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no quiere prestar la carne el servicio a Dios. Si solamente venir a la iglesia nos cuesta, imagínense, hermanos, hacer las otras demandas que Dios tiene para nosotros. Bendecir a los que nos maldicen, todas esas cosas que Dios pide. Hermano, es difícil, pero entre más usted tenga una relación con Dios, más fácil se le va a ir haciendo. Lo que los discípulos no entendieron, hermanos, todo esto lo empezaron a entender después de que Cristo resucitó. Véngase aquí a 2 de Corintios 5:18, verso 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Ok, una pausita, hermana. Cuando usted le habla de la palabra de Dios y le lleva el mensaje de Dios a una persona, hermana Cheney, usted dice, es como que Dios rogara por medio de usted a aquella persona. Esa es la figura que está poniendo Pablo. Ahora Pablo lo entendía, ahora los discípulos lo entendían, pero antes no lo entendían. Ahora se entiende que por esto murió Cristo. Los discípulos al principio no lo entendían, pero era para que ahora podamos llevar el mensaje de Jesús
Porque Dios quiere glorificarse a través de usted, a través de la obediencia suya, llevar el mensaje a las demás personas. Porque Dios quiere revelarse a través de usted, hermanos, como que estuviera rogándole a las personas, hermanos, que escuchen el mensaje. A ver, hermana, léame esa parte otra vez porque está bien bonito ahí. Desde el 20 voy a leer. Ok. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Este es el mensaje, hermanos, que los discípulos no entendían al principio, pero que lo entendían después. Pero por cómo fue que ellos al final sí lo entendieron, porque fueron obedientes hasta el final. Perseveraron. ¿Sabe usted, hermanos, que muchos se regresaron? ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo, Señor, se están yendo? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿También te quieres ir tú? Mucha gente lo dejó, pero ¿sabe qué? Ellos como perseveraron, ellos sí entendieron el plan de Dios después. Persevere usted y usted va a ir entendiendo el plan de Dios. Ore usted y va a ir entendiendo el plan de Dios. Lea la Biblia y va a ir entendiendo el plan de Dios. Estos entendieron al final, hermanos, que esta era la clara voluntad de Dios. A veces a nosotros nos cuesta entender cuál es la clara voluntad de Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga. Que brille el sol.